Imagina que tienes que gobernar un territorio que se extiende desde los Balcanes hasta el norte de África, desde Hungría hasta Yemen. Y no solo eso, tienes que manejar cristianos ortodoxos, católicos, musulmanes sunitas, judíos, armenios, árabes, turcos, eslavos, cada uno con sus propias tradiciones, idiomas y formas de ver el mundo. Suena imposible, ¿verdad? Pues bien, el Imperio Otomano no solo lo logró, sino que lo mantuvo funcionando durante más de 600 años. Ahora, antes de que pienses que esto va a ser una historia de héroes perfectos, déjame aclarar algo. El Imperio Otomano no fue un paraíso de tolerancia, justicia o perfección. Tuvo sus contradicciones, sus injusticias y sus problemas estructurales serios. Pero lo que sí logró fue algo extraordinario para su tiempo: construir un sistema de gobierno que funcionara para millones de personas completamente diferentes entre sí. ¿Cómo lo hicieron? Aquí está la clave. No trataron de imponer una sola forma de hacer las cosas. En lugar de eso, crearon algo parecido a un gran rompecabezas administrativo, donde cada pieza tenía su lugar específico. Los otomanos tomaron elementos del Islam, sí, pero también adoptaron prácticas administrativas bizantinas que habían funcionado durante 1000 años. Incorporaron tradiciones turcas de las estepas de Asia Central, y cuando algo funcionaba bien en una región, no dudaban en adaptarlo para otras partes del imperio. Este pragmatismo, esta capacidad de adaptación, fue lo que les permitió no solo sobrevivir, sino prosperar durante tantos siglos. Mientras otros imperios colapsaban por tratar de forzar un modelo único en todas partes, los otomanos entendieron algo fundamental. La diversidad no era un problema por resolver, sino una realidad a administrar inteligentemente. Y eso, precisamente, es lo que vamos a explorar. Cómo funcionaba realmente esta compleja maquinaria de poder, con todos sus engranajes, sus contradicciones y sus innovaciones sorprendentes. En el centro del poder otomano no había una asamblea, ni un consejo de nobles, ni un parlamento. Había una sola figura: el sultán. Y no era cualquier monarca. Era el jefe político, militar. Y desde el siglo XVI también adquirió cierta autoridad religiosa del Islam sunita. Imagínate que tienes un jefe que puede despedirte cuando quiera, que decide las reglas de la empresa, que comanda el ejército corporativo y que, además, es considerado el líder espiritual de cientos de millones de personas. Eso era el sultán otomano. El concepto de poder absoluto, llevado a un nivel que haría que cualquier dictador moderno se sintiera como un gerente de tienda. Pero algo interesante es cómo adquirió el poder religioso, ya que no surgió de la nada. Te explico. Cuando los otomanos conquistaron Egipto en 1517, no solo se apoderaron de oro y territorios, sino de algo mucho más valioso: la legitimidad religiosa. Esto, derivado que el último califa abasí, que vivía en el Cairo bajo protección mameluca, quedó bajo control otomano tras su victoria sobre los mamelucos. Aunque su papel era simbólico, su custodia permitió a los sultanes otomanos reclamar autoridad espiritual en el mundo suní. De repente, el líder de este imperio multicultural no solo era el jefe político y militar, sino también custodio de las ciudades santas, adquiriendo autoridad religiosa. Era como si el presidente de Estados Unidos de repente también se convirtiera en el papa para todos los católicos del mundo. El poder simbólico era enorme. Ahora, comparemos esto con lo que pasaba en Europa por la misma época. En Inglaterra, el rey tenía que negociar con el parlamento. En Castilla, los nobles tenían privilegios que limitaban el poder real. Los reyes franceses, aunque poderosos, tenían que lidiar con parlamentos regionales y una nobleza que no se dejaba mangonear fácilmente. El sultán otomano, en cambio, podía hacer algo que ningún monarca europeo podía: nombrar y despedir a cualquier funcionario del imperio cuando se le antojara. ¿El gran visir te está dando problemas? Lo cambias. ¿El pasha de Damasco se está volviendo demasiado independiente? Lo mandas a otra provincia, o en el peor de los casos, lo mandas al otro mundo. Pero aquí está el truco.
Aunque el sultán tenía poder absoluto en teoría, en la práctica dependía completamente de una burocracia sofisticadísima. Era como ser el piloto de un avión gigantesco. Sí, tú tomas las decisiones finales, pero necesitas a toda una tripulación de expertos para no estrellarse. El sultán promulgaba las leyes llamadas Kanun, que complementaban la ley islámica tradicional. Esto era brillante porque le permitía adaptar las reglas a situaciones específicas sin contradecir abiertamente los principios religiosos. Era como tener un sistema de actualizaciones constantes para el software legal del imperio. Y tal vez lo más importante, el sultán representaba la unidad de este imperio increíblemente diverso. Para un cristiano ortodoxo en Bulgaria, un musulmán en Anatolia, un judío en Salónica y un árabe en Siria, el sultán era el símbolo común que mantenía todo junto. No importaba que hablaran idiomas diferentes o que tuvieran costumbres distintas. Todos reconocían la misma autoridad suprema. Era un trabajo imposible para una sola persona, y por eso, aunque el poder estaba concentrado en la cima, la administración real estaba distribuida en una red compleja de funcionarios, cada uno con su especialidad y su área de responsabilidad. Ahora bien, imagínate que eres el sultán y acabas de despertarte un lunes por la mañana. Tienes que decidir si invades Hungría, revisar los impuestos de Egipto, resolver una disputa comercial en Damasco y, de paso, asegurarte de que los genízaros tengan suficiente comida para no amotinarse. Todo esto antes del desayuno. Obviamente, necesitas ayuda. Y aquí es donde entra en escena el gran visir, que básicamente era el segundo hombre más poderoso del imperio. Si el sultán era el CEO, el gran visir era el director de operaciones que realmente hacía que las cosas funcionaran día a día. Piénsalo así. El gran visir era como el primer ministro en los sistemas parlamentarios modernos, pero con un pequeño detalle diferente. Su jefe podía mandarlo a ejecutar si las cosas salían mal. Eso tendía a mantener a la gente bastante enfocada en su trabajo. Pero el verdadero centro neurálgico del imperio era el diván imperial. Imagínatelo como la sala de juntas más importante del mundo islámico, donde se reunían los peces gordos del imperio para tomar las decisiones que afectaban a millones de personas. El diván no era solo una reunión de viejos con barbas largas, aunque probablemente había algunas barbas impresionantes. Era una máquina de tomar decisiones que tenía que manejar una agenda imposible. Lunes. Oye, ¿atacamos bien a este año o mejor esperamos? Martes. Los comerciantes venecianos se están quejando de los aranceles otra vez. Miércoles. El pasha de Bagdad dice que los persas están haciendo travesuras en la frontera. Jueves. ¿De dónde sacamos el dinero para todo esto? Y así, semana tras semana, año tras año. Lo fascinante es que, aunque teóricamente el sultán presidía el diván, en la práctica muchas veces era el gran visir quien llevaba la batuta. Era como esas reuniones corporativas donde el CEO está presente, pero el director de operaciones es quien realmente conoce todos los detalles. Ahora, aquí viene algo súper interesante que muestra cómo evolucionó el sistema. A partir del siglo XVII, el gran visir se volvió tan poderoso que literalmente se mudó de casa. No metafóricamente, se construyó su propio palacio llamado la Sublime Puerta. Este cambio no fue casualidad. Muchos sultanes empezaron a retirarse gradualmente de los asuntos cotidianos del gobierno. Algunos preferían dedicarse a la poesía, otros a la arquitectura, y algunos simplemente decidieron que gobernar un imperio era demasiado estresante. No los culpo. Pero esto creó una situación curiosa. Tenías un sistema que teóricamente dependía del poder absoluto del sultán, pero que en la práctica funcionaba cada vez más a través de este primer ministro superpoderoso. Era como tener un rey que decide tomarse unas vacaciones permanentes, pero sigue siendo técnicamente el jefe. El diván, mientras tanto, siguió funcionando como una especie de gabinete híbrido. Parte Consejo Militar, parte Corte Suprema, parte Ministerio de Hacienda. Era eficiente, pero también mostraba las tensiones inherentes en un sistema que dependía tanto de personalidades individuales como de instituciones.
Ahora bien, aquí viene una de las partes más fascinantes del sistema otomano, y es algo que muchas veces se malentiende. Aunque el sultán tenía una importante legitimidad religiosa y era reconocido como líder del Islam sunita, había un pequeño detalle. No era él quien decidía qué estaba permitido religiosamente y qué no. Esa responsabilidad masiva recaía en una figura llamada Sheikhul Islam, básicamente, el jefe de los jefes del Islam en el imperio. Imagínatelo como una combinación entre el presidente de la Corte Suprema y el teólogo más respetado del país, todo en una sola persona. Esto creaba una situación súper interesante. El sultán podía decir, vamos a hacer esta ley, pero el Sheikhul Islam podía responder, no, eso va contra la Sharia. Y aquí está lo increíble. Su palabra tenía peso real. No era solo una opinión más. Era la opinión que importaba cuando se trataba de interpretar la ley islámica. El Sheikhul Islam funcionaba como una especie de auditor religioso permanente del gobierno. Cada vez que el Estado quería implementar algo nuevo, especialmente esas leyes canónicas que mencionamos antes, tenía que pasar por el filtro de ¿esto es islámicamente correcto? Sus herramientas de trabajo eran las fetuas, dictámenes religiosos que eran como sentencias legales, pero con base teológica. Imagínate que cada decisión importante del gobierno tenía que venir con una especie de certificado halal emitido por este señor. Pero aquí viene lo genial del sistema. El Sheikhul Islam no era parte del diván. No se sentaba en las reuniones del gabinete. Era independiente, como una especie de poder judicial religioso separado del ejecutivo. Esto significaba que podía mantener cierta distancia crítica del poder político cotidiano. Sin embargo, y esto es clave, tampoco era completamente independiente. Al final del día, el sultán nombraba al Sheikhul Islam, así que había una tensión constante entre autonomía religiosa y lealtad política. Las responsabilidades de este cargo eran enormes. Tenía que supervisar todo el sistema de justicia religiosa del imperio, lo que significaba designar jueces, llamados qadis, por todo el territorio otomano. Era como ser el director de recursos humanos del sistema judicial más grande del mundo islámico. Y cuando surgían crisis políticas, que en un imperio tan grande sucedían bastante seguido, el Sheikhul Islam podía convertirse en la figura que inclinaba la balanza. Si dos visires se estaban peleando por el poder, o si había dudas sobre la legitimidad de alguna decisión del sultán, su respaldo religioso podía ser decisivo. Era como tener un árbitro permanente que no solo conocía las reglas del juego, sino que también podía cambiarlas con una fetua bien fundamentada. Lo que esto creaba era un sistema de revisiones y balances bastante sofisticado para su época. El poder político tenía que considerar constantemente el poder religioso, y viceversa. No siempre funcionaba perfectamente. Había conflictos, tensiones y compromisos incómodos, pero proporcionaba una estructura que evitaba que cualquier persona o institución tuviera control absoluto sobre todos los aspectos de la vida del imperio. Era un equilibrio delicado entre autoridad secular y religiosa que requería negociación constante y, francamente, mucha diplomacia interna. Uno de los aspectos más sorprendentes y en muchos sentidos admirables del Imperio Otomano fue su forma de manejar la diversidad religiosa. En lugar de forzar la conversión o imponer una única fe oficial, los otomanos desarrollaron con el tiempo un modelo muy particular, el sistema del Millet. Ahora bien, esto no surgió de la noche a la mañana ni existía ya en los primeros años del imperio. De hecho, fue a partir de la conquista de Constantinopla en 1453, cuando los otomanos heredaron una gran población cristiana ortodoxa, que comenzaron a formalizar este sistema. El sultán Mehmed II permitió que el patriarca de Constantinopla mantuviera autoridad sobre los cristianos ortodoxos, sentando así las bases de un modelo en el que cada comunidad religiosa podía autogobernarse bajo su líder espiritual. Así se fue consolidando el sistema del Millet, que literalmente significa nación o comunidad. Cada grupo religioso tenía
un líder reconocido oficialmente, como un patriarca o un rabino principal, sus propios tribunales para resolver disputas internas, autonomía en educación, religión y vida familiar. Y, por supuesto, la obligación de pagar impuestos especiales al Estado. Entre los principales millets estaban los cristianos ortodoxos, griegos, eslavos, armenios, los judíos, tanto sefardíes como askenazíes, los armenios gregorianos y católicos. Este modelo ofrecía una convivencia relativamente pacífica, sobre todo si lo comparamos con la Europa de la época, donde las guerras religiosas entre católicos y protestantes eran pan de cada día. Pero atención, el millet no era un sistema estático. Con el paso del tiempo, especialmente durante las reformas del Tanzimat en el siglo XIX, el sistema fue reorganizado y formalizado aún más. Los millets adquirieron una estructura casi nacional dentro del imperio, con escuelas, instituciones y órganos de representación propios, aunque bajo supervisión estatal. Así que podemos decir que el sistema del millet no existió desde el inicio del Imperio Otomano, sino que evolucionó como respuesta pragmática a la necesidad de gobernar un imperio multirreligioso, y se reforzó conforme ese imperio se volvía más complejo. ¿La clave? No imponer una sola identidad, sino permitir la diversidad, siempre que se respetara el orden imperial y, claro, se pagaran los impuestos. Y ahora llegamos a la parte del sistema otomano que más debates genera, incluso hoy en día. Prepárate porque esto va a sonar bastante fuerte para nuestros estándares modernos. Los otomanos tenían un problema. ¿Cómo asegurarse de que los altos funcionarios del imperio fueran completamente leales al sultán y no tuvieran lealtades divididas con familias nobles locales o intereses regionales? Su solución fue, digamos que creativa, aunque éticamente muy cuestionable. El devshirme, que literalmente significa reclutamiento, era básicamente un sistema donde el Estado otomano iba cada cierto tiempo a las comunidades cristianas de los Balcanes y se llevaba a niños, generalmente entre 8 y 15 años, separándolos permanentemente de sus familias. Sí, escuchaste bien, se llevaban a los niños. El proceso funcionaba así. Estos niños cristianos eran llevados a Constantinopla, convertidos al Islam, y luego recibían la mejor educación disponible en el imperio. No cualquier educación. Estamos hablando de entrenamiento militar de élite, administración avanzada, idiomas, matemáticas, estrategia. Era como una universidad súper exclusiva, pero sin opción a rechazar la invitación. Los más destacados físicamente se convertían en genízaros, la unidad militar de élite del imperio, temida en toda Europa. Los más intelectualmente brillantes se volvían burócratas de alto nivel, y algunos, muchos, de hecho, llegaban a ser visires, gobernadores provinciales e incluso grandes visires. Para que tengas una idea de qué tan exitoso era este sistema. Durante siglos, muchos de los hombres más poderosos del Imperio Otomano, después del sultán, eran cristianos convertidos que habían pasado por el devshirme. Ahora, aquí está el aspecto más perturbador de todo esto. Muchas familias cristianas en los Balcanes no veían el devshirme como una tragedia, sino como una oportunidad. Sabían que, si su hijo era seleccionado y tenía éxito, podría terminar siendo más poderoso que cualquier noble local cristiano. Era una movilidad social extrema. Un niño campesino de Bosnia podría, literalmente, terminar gobernando Egipto o comandando ejércitos que marcharan sobre Viena. En una Europa donde tu posición social estaba determinada por tu nacimiento y no había forma de cambiarla, esto era revolucionario. Pero no nos engañemos, era un sistema profundamente coercitivo. Separar a los niños de sus familias por la fuerza es algo que hoy consideraríamos un atropello masivo de derechos humanos, sin importar las oportunidades que pudiera crear. Lo que esto muestra es una de las contradicciones más fascinantes del sistema otomano. Crearon un mecanismo que era simultáneamente opresivo y liberador, traumático y lleno de oportunidades. Era maquiavélico, pero funcionaba.
Durante siglos, este sistema produjo administradores y militares excepcionalmente capaces y leales. Pero también era una forma institucionalizada de desarraigar culturalmente a miles de niños. Es uno de esos casos históricos donde no puedes simplemente decir, esto estuvo bien o esto estuvo mal. Era un sistema que funcionó dentro de su contexto histórico, pero que nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre poder, lealtad y el precio humano de la eficiencia administrativa. Una de las cosas que mejor explica cómo el Imperio Otomano logró durar tanto tiempo es su forma de administrar la ley. Y no era una sola ley, sino dos sistemas jurídicos distintos que convivían y se complementaban: la Sharia y el Kanún. Por un lado, tenían la Sharia, la ley islámica basada en el Corán y las enseñanzas del profeta Mahoma. Era como la constitución fundamental del imperio, las reglas que no se podían tocar porque venían directamente de Dios. Pero aquí estaba el problema. El Corán no dice nada específico sobre cuánto cobrar de impuestos por importar seda china, o qué hacer cuando los comerciantes venecianos se quejan de los aranceles. Para eso inventaron el Kanún, que básicamente significa ley, pero ley hecha por humanos para problemas humanos muy concretos. Era genial porque le daba flexibilidad total al gobierno para manejar la vida práctica del imperio sin tener que justificar teológicamente cada decisión administrativa. ¿Quieres cambiar las tarifas comerciales? Kanún. ¿Tienes que regular cómo funcionan los gremios de artesanos? También Kanún. Lo brillante del sistema era que ambas leyes coexistían sin pisarse los pies. La Sharia se encargaba de los asuntos fundamentales: matrimonio, herencia, crímenes graves. Y el Kanún manejaba todo lo demás. Y aquí es donde entra de nuevo nuestro amigo el Sheikhul Islam. Su trabajo era asegurarse de que las nuevas leyes Kanún no contradijeran los principios fundamentales de la Sharia. Era como el departamento de control de calidad que revisaba que las nuevas políticas no rompieran las reglas básicas. Pero el sultán y sus visires tenían libertad total para innovar en todo lo que la religión no cubría específicamente. Podían experimentar, ajustar, cambiar de opinión si algo no funcionaba. Este modelo mixto permitió a los otomanos ser a la vez profundamente islámicos y altamente prácticos en su administración. Era como tener un marco moral firme, pero con espacio para adaptarse a los cambios, a los desafíos administrativos y a las realidades de un imperio tan diverso. Dos leyes, un solo imperio, y un delicado equilibrio entre lo sagrado y lo político. Gobernar un imperio que se extendía desde Hungría hasta Irak y desde Argelia hasta el Cáucaso no era tarea fácil. Para lograrlo, los otomanos diseñaron un sistema de administración territorial jerárquico y bastante eficiente que permitía mantener el control sin perder flexibilidad. En el nivel más alto tenías las provincias principales, llamadas eyalets o vilayets, dependiendo de la época. Piénsalo como los departamentos principales de esta empresa gigantesca. El jefe de cada provincia era el Beylerbey o Vali, que básicamente era como el CEO regional. Su trabajo era enorme: defensa militar, recaudación de impuestos y mantener el orden en un territorio que podía ser tan grande como países enteros. Pero aquí viene lo inteligente: subdivisiones militares, llamadas sanjakados. Aquí gobernaba un sanjak bey, que tenía más bien un rol militar. Comandaba tropas locales y se aseguraba de que su región respondiera ante cualquier amenaza o necesidad del imperio. Y finalmente, tenías los distritos menores, los nahiyes, que eran el nivel más local. En estos lugares el control estaba en manos de un subgobernador o un cadi, el juez islámico, que resolvía tanto asuntos judiciales como religiosos. Lo genial de este sistema era que cada nivel tenía responsabilidades claras y específicas. No había confusión sobre quién se encargaba de qué. ¿Problema militar grande? Va al Sanjak Bey. ¿Disputa local sobre una herencia? Al Nahiye. ¿Crisis provincial? Directo al Beylerbey.
Pero aquí está la parte más inteligente de todo. Todos estos gobernadores eran nombrados directamente por el sultán y podían ser removidos en cualquier momento. No era hereditario, no había feudalismo como en Europa. Era puro mérito. Bueno, mérito mezclado con lealtad política y, seamos honestos, una buena dosis de política palaciega. Esto creaba un equilibrio entre eficiencia local y control central. Los gobernadores tenían suficiente autoridad para tomar decisiones rápidas sin tener que consultar constantemente con Estambul, pero nunca tanto poder como para independizarse o crear sus propios mini reinos. Y si un gobernador empezaba a sentirse demasiado cómodo en su puesto o comenzaba a tener ideas raras sobre independencia, ¡zas! Un nuevo nombramiento, y el problemático se encontraba de repente administrando cabras en algún rincón remoto de Anatolia. Era un sistema que combinaba flexibilidad administrativa con control político férreo. Funcionó tan bien que algunos de sus principios básicos todavía se usan en administraciones modernas. El Imperio Otomano no solo se sostuvo con leyes y administración. Su columna vertebral fue, sin duda, el poder militar. Y dentro de su ejército, había dos cuerpos que destacaban y que funcionaban como engranajes perfectamente sincronizados: los genízaros y los sipáis. Empecemos por los genízaros. Este cuerpo de élite nació bajo el sultán Murad I, en el siglo XIV, cuando el imperio aún estaba en expansión en los Balcanes. Fue uno de los primeros experimentos de un ejército profesional, permanente y centralizado en el mundo islámico. Su base era el sistema de Devshirme, ese mecanismo en el que se reclutaban niños cristianos, se les convertía al Islam y se los formaba como soldados o funcionarios del Estado. Los genízaros eran altamente disciplinados, leales directamente al sultán, sin vínculos con la nobleza local. Durante siglos fueron el pilar militar más confiable del imperio, comparables a los tercios españoles o la Guardia Real francesa. Ahora, los sipahis eran algo completamente diferente, pero igualmente inteligente. Estos eran la caballería otomana, pero con un twist genial. No eran nobles hereditarios como los caballeros europeos. El sistema funcionaba así. El Estado le daba a un sipahi un pedazo de tierra llamado timar. Pero no era suya. Era más como un contrato de trabajo con beneficios raros. A cambio de los ingresos de esa tierra, el sipahi tenía que, en tiempos de guerra, formaban la caballería rápida, ideal para movilizarse con agilidad. En tiempos de paz, actuaban como administradores rurales, recaudaban impuestos, mantenían el orden y servían como brazos armados del Estado en zonas alejadas. Lo brillante de esto era que los sipahis estaban esparcidos por todo el imperio, conocían perfectamente sus regiones y podían movilizarse rapidísimo cuando había problemas. Era como tener una red de primera respuesta militar por todo el territorio. Juntos, genízaros y sipahis creaban un sistema militar casi perfecto para su época. Los genízaros eran tu fuerza de choque profesional para las grandes campañas, los que asediaban Viena o conquistaban ciudades fortificadas. Los sipahis eran tu fuerza de control territorial y respuesta rápida, los que mantenían la paz local y podían reunirse en 24 horas si había una emergencia regional. Durante más de 6 siglos, el Imperio Otomano no solo fue una superpotencia territorial, sino también un modelo de organización política sorprendente. Supo combinar un poder central fuerte, con el sultán como figura absoluta, con estructuras que permitían cierto grado de autonomía local y religiosa. Mientras muchas monarquías europeas debatían entre nobles rebeldes y parlamentos testarudos, los otomanos construyeron una maquinaria de gobierno jerárquica, pero efectiva, que funcionó en territorios tan diversos como los Balcanes, Anatolia, el norte de África y Oriente Medio. Su fórmula fue única: ley islámica, leyes seculares, soldados leales, caballería local y una burocracia bien entrenada. Todo coordinado para mantener el equilibrio entre autoridad y diversidad. ¿Perfecto? No. ¿Duradero y funcional?
Sin duda, si este video te ayudó a entender mejor cómo funcionaba el poder en el Imperio Otomano, dale like, compártelo y suscríbete para no perderte el siguiente episodio. En el próximo video nos adentraremos en otro lado fascinante de esta civilización, la sociedad y la cultura del Imperio Otomano. Porque entender el poder es solo la mitad de la historia. La otra mitad está en la sociedad de quienes vivieron bajo la media luna otomana. No te lo pierdas.